Buenos días. Seguimos reflexionando sobre la reflexión del domingo pasado que compartió con la Iglesia Javier Jiménez. Y hoy quisiera compartir algunas ideas tomadas de una organización española que se titula Primeros Cristianos. Y el título de la reflexión es Volver a los principios de la Iglesia primitiva. Cuando surgen las dificultades, las dudas y las incertidumbres en la fe, debemos volver al origen. Esto es lo que tenemos que hacer cuando nos planteamos los objetivos o la misión de nuestra comunidad cristiana. Echar la mirada atrás a las primeras comunidades de la Iglesia primitiva, y eso nos dará visión. El Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos da una idea de cómo los primeros cristianos comenzaron a proclamar el Evangelio, lo que hacían, y nos muestra numerosos rasgos esenciales de la Iglesia de Cristo que debemos imitar. Y la primera y la más importante que mencionó además Javier el domingo pasado es llenarse del Espíritu Santo. Dice que se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo les movía a expresarse. Hechos 2, del 3 al 4. Los cristianos no solo hablamos de Dios, le experimentamos. Esto es lo que hace que la Iglesia sea diferente de cualquier otra organización en el planeta, que tenemos al Espíritu Santo. Nuestro gobierno no tiene el Espíritu Santo. Las ONGs no tienen al Espíritu Santo. Ninguna otra organización tiene el poder de Dios en ella. Dios prometió su Espíritu para ayudar a su Iglesia, y la Iglesia tiene y se llena del poder de Dios. Cuando en este texto se refiere a hablar en lenguas extrañas, quiere decir, por un lado, hablar en idiomas de quienes nos escuchan. La gente realmente escuchaba a los primeros cristianos hablar en sus propios idiomas, ya fuese en farsi, en swahili o en el griego o en lo que fuera. Pero también tienen la connotación de hablar de dones espirituales, el don de lenguas como lenguas espirituales. Sin embargo, en este texto, de una manera específica, se está refiriendo a que cada uno que escuchaba lo escuchaba en su idioma, aunque el que predicase, aunque el que exponía la palabra, lo hacía en un único idioma. El plan de Dios es para todos, no es solo para los judíos, pero no solo se refiere en este pasaje a idiomas de sus países de origen, sino a hablar en el lenguaje que cada persona puede entender. No son solo las palabras, el vocabulario, sino la forma de explicarlo de forma que cada uno pueda entender lo que se está intentando transmitir. Y la pregunta para nosotros es: ¿estamos usando otros lenguajes para llegar a la gente? ¿La gente nos está entendiendo? En segundo lugar, debemos utilizar los dones de todos. Entonces Pedro, en pie, con los 11, les dirigió en voz alta estas palabras: judíos y habitantes todos de Jerusalén, percataos bien de esto y prestad atención a mis palabras. Y haré aparecer señales en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Pero el que invoque el nombre del Señor se salvará. Hechos 2, 14, 19 y 21. En la Iglesia primitiva no había espectadores. El 100% de las personas participaban en proclamar el Evangelio de Jesús. Y aunque igual que entonces no todos estamos llamados a ser sacerdotes reconocidos, pero sí a ejercer el real sacerdocio, como dice Pedro, todos estamos llamados a servir a Dios. Por tanto, debemos esforzarnos para que todos participen. La pasividad no es una opción. Si alguien quiere sentarse y ser servido por los demás, que busque un sitio diferente a la Iglesia. La Iglesia debe ofrecer una verdad que transforma. La Iglesia primitiva no ofrecía una nueva psicología, ni un moralismo cómodo, ni una espiritualidad agradable. Ofrecía la verdad del Evangelio que tiene el poder de cambiar vidas. Ningún otro mensaje transforma vidas. Cuando la verdad de Dios entra en nosotros, es cuando nos transformamos. En Hechos 2, Pedro dio el primer sermón cristiano citando el libro de Joel del Antiguo Testamento y afirmando que la Iglesia primitiva se dedicó a la enseñanza de los apóstoles. Otra cosa que debe hacer la Iglesia primitiva es crear comunidad. Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la unión fraternal, en partir el pan y en las oraciones. Hechos 2, 42. En la Iglesia del primer siglo los cristianos se amaban y cuidaban unos a otros. La Iglesia no es un negocio, no es una ONG ni un club social.
La Iglesia es una familia para que nosotros experimentemos el poder del Espíritu Santo, como en la Iglesia primitiva. Tenemos que convertirnos en la familia como era la Iglesia primera. La Iglesia primitiva vivía la Santa Cena, la participación, el recuerdo de la muerte y la resurrección de Jesús. Dice Hechos 2:46, todos los días acudían juntos al templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando la Iglesia primitiva se reunía, celebraban la Eucaristía o la Santa Cena o partían el pan conmemorando la última cena con alegría y sencillez de corazón. Debemos entender y enseñar que la Eucaristía es una celebración, es un festival, no un funeral, es el banquete de Dios. Cuando la Santa Cena es alegre y litúrgicamente se recuerda a Jesús, la gente quiere estar allí porque buscan alegría. ¿Crees que nuestras iglesias estarían llenas de corazones alegres, de palabras alegres y de vidas llenas de esperanza? Si fuera así, atraeríamos a los alejados, a las personas que no asisten. Otra característica de la iglesia primitiva es que compartían según las necesidades que había. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían las posesiones y haciendas y propiedades y las distribuían entre todos según la necesidad de cada uno. Hechos 2, 44 y 45. La Biblia nos enseña a ser generosos y a hacer generosos sacrificios por el bien del Evangelio. Los cristianos durante el Imperio Romano fueron la gente más generosa del imperio y eran famosos por su desprendimiento, por su capacidad de dar, de compartir. Literalmente lo compartían todo, según la necesidad de cada uno, incluso la vida. Muchos murieron por la fe en el Coliseo romano. Pero la iglesia primitiva crecía exponencialmente. Dice que, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo, el Señor añadía cada día al grupo, a la iglesia, a todos los que entraban por el camino de la salvación. Hechos 2:47. Cuando nuestras iglesias demuestran las primeras 6 características de la iglesia primitiva, el crecimiento es automático. La gente veía a los primeros cristianos como extraños, pero les gustaba lo que estos hacían. Veían el amor que se tenían los unos por los otros, los milagros que ocurrían delante de ellos y la alegría que irradiaban y querían lo que los cristianos tenían, y la iglesia crecía exponencialmente. Ya sé que estoy repitiendo varios conceptos que compartió Javier el domingo pasado, pero nunca es mal año por abundancia de trigo, dice el refrán español, y lo repetiremos más veces todavía. Buen y bendecido día.